Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Tutoriales en video de prácticas en ANSYS Workbench, Volumen 1. Tutorial 1 de 5. Este primer compendio tiene la finalidad de mostrar de forma afable la solución de casos simples de análisis estructural para coadyuvar a la formación integral de las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Abel Hernández Gutiérrez, Luis Felipe Camacho Guante, Academia de Estructuras. Asesoría y revisión, Dirección de Educación Virtual. Práctica 1. Armadura plana. Contribuye al desarrollo de las competencias de los programas académicos de modalidad presencial, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en Sistemas Automotrices. En Ingeniería Aeronáutica, la Unidad de Aprendizaje de Análisis Matricial de Estructuras. Unidad 1. Equilibrio e Indeterminación de Estructuras. Unidad 2. Métodos energéticos. Unidad 3. Métodos matriciales aplicados a estructuras. En Ingeniería en Sistemas Automotrices, la Unidad de Aprendizaje de Estática. Unidad 4. Estructuras. Objetivo: modelar una armadura bidimensional, aplicar las fuerzas puntuales en los nodos en la dirección y sentido correctos, establecer las restricciones a los desplazamientos y calcular las reacciones, fuerzas normales y esfuerzos de los elementos y los desplazamientos de los nodos. Determina las reacciones, los desplazamientos de los nodos, las fuerzas normales y los esfuerzos de los elementos de la armadura plana. 1. Inicia un proyecto de ANSYS Workbench. Guarda el proyecto como prac-1.wpj. La ruta de acceso y el nombre del proyecto no deben contener espacios, acentos ni caracteres especiales. 2. Crea una unidad del módulo Static Structural. Arrastra el icono de Static Structural desde el menú desplegable Analysis System en la ventana Toolbox y colócalo dentro del rectángulo verde en el espacio de trabajo Project Schematic. Al módulo Static Structural es posible cambiarle el nombre dando clic en él. En este caso se asignó la denominación armadura plana. Se recomienda que no existan acentos ni caracteres especiales. 3. Añade un nuevo material. Da doble clic sobre el submódulo Engineering Data para crear un nuevo material. Recuerda que la cantidad de propiedades que insertes condiciona los resultados a obtener. El primer punto es nombrar al material. Esto se realiza en la celda con la leyenda Click here to add a new material. En este caso se nombra mat-1. Al final presiona Enter. 4. Asigna las propiedades al material. Desde el menú desplegable Linear Elastic selecciona Isotropic Elasticity y en la ventana Properties of Outline Raw captura el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Las anteriores son las propiedades necesarias para resolver el problema planteado. Cuida las unidades. A la derecha de la celda de inserción puedes modificarlas en los desplegables. El signo de interrogación junto al nombre del material desaparece una vez que la captura de valores es concluida. Una vez terminado todo basta con cerrar la pestaña Engineering Data. 5. Configura la geometría. Da clic derecho en Geometry, selecciona Properties y en la celda B13 de la ventana Properties of Schematic activa la opción Lane Bodies. Sin que represente problema alguno, esta opción puede estar en otro número de celda. 6. Crea la geometría en Design Modeler. Da clic derecho en Geometry, opta por New Design Modeler Geometry para iniciar el submódulo. Una vez abierto y por comodidad, puedes acomodar las filas de comandos para aumentar el área de trabajo. Selecciona XY Plane en la ventana Tree Outline y crea un sketch. El botón se encuentra a la izquierda de Generate en la tercera fila de comandos. En la esquina inferior derecha da clic en el eje Z, eje azul, para que la vista sea el plano XY. Sobre el antedicho plano se crea la geometría. 7. Cuadrícula y unidades. Da clic sobre el nuevo sketch en el plano XY, dirígete a la pestaña Sketching justo debajo de Tree Outline y posteriormente al menú desplegable Settings. Ahí configura la cuadrícula que posibilita una fácil construcción sin necesidad de especificar las dimensiones.
En la primera opción activa Show in 2D y Snap, en la segunda inserta 2 metros y en la tercera 2. De esta manera los cuadros principales tendrán 2 metros de lado y los secundarios 1 metro. Con Snap las líneas se trazan directamente entre vértices sin pasar por puntos intermedios de la cuadrícula. Por defecto las unidades de Design Modeler son metros y grados, pero estas pueden modificarse en la pestaña Units. 8. Construye la armadura. Con el comando Line del menú desplegable Draw dibuja la armadura trazando los elementos apoyándote en los vértices de la cuadrícula. En este problema es irrelevante la posición del origen del sistema de coordenadas, aunque de manera tradicional es colocado en el vértice inferior izquierdo. Si lo consideras necesario, utiliza la rueda del ratón, Scroll Wheel, para ajustar el zoom y con el comando Pan desplaza la vista de trabajo. Cerciórate de trazar todos los elementos y recuerda que no es necesario dimensionar la construcción. #9. Conforma los elementos y la sección transversal. Presiona la pestaña Modeling para abandonar la edición del sketch. En la pestaña Concept elige el comando Line from Sketches y selecciona cualquier elemento de la armadura. En la ventana Details View presiona Play y luego Generate en las barras de comandos superiores. En el desplegable Concept escoge la opción Cross Section y posteriormente Rectangular. En la ventana Details View ingresa las dimensiones. Recuerda B es base y H altura. Cuida las unidades. Puedes hacer zoom en la zona de trabajo para visualizar la sección transversal. Finalmente, da clic en la última opción del árbol designada como One Part, One Body. 10. Asigna la sección transversal. En el árbol selecciona Lane Body dentro del desplegable One Part, One Body. En Cross Section dentro de Details View elige la sección transversal previamente creada que por defecto recibe el nombre de Rect 1. 11. Orienta la sección transversal. Activa Cross Section Solids dentro de la pestaña View para visualizar la sección transversal. Normalmente aparece girada 90 grados, es decir, en posición horizontal. Activa la opción Selection Filter, Yes, CTRL+E, y selecciona todos los elementos de la armadura haciendo clic sobre ellos. Mantén presionada la tecla CTRL para seleccionar más de un elemento a la vez. Los elementos cambian a color verde. En Details View ingresa 90 grados en la línea Rotate. Es recomendable cambiar la vista y hacer zoom para observar la sección transversal. Para finalizar la construcción basta con cerrar el submódulo de Geometry. Se puede guardar desde la página principal del proyecto. 12. Inicia el submódulo Model y asigna tipo de elemento y material. Este y los pasos subsecuentes se realizan en el submódulo Model. Da doble clic para iniciarlo. Es posible que dilate varios segundos. En la esquina inferior izquierda aparece el progreso. Dentro del menú Display activa las opciones Stick Shells and Beams y Cross Section para visualizar los elementos de la armadura en forma tridimensional. En el mismo menú busca el desplegable Show y selecciona All Coordinate System. En el árbol despliega material y sobre Mat-1 da clic derecho para elegir Create Material Assignment. Con el comando Body, CTRL+B, da clic en cualquier miembro de la armadura, da clic en la celda amarilla a la derecha de Geometry en la ventana Details of Mat-1 Assignment y aparece el botón Apply, opta por él. El texto No Selection en la celda amarilla es sustituido por One Body. En el árbol despliega Geometry, opta por Line Body y en la ventana Details of Line Body despliega el menú a la derecha de Model Type y selecciona Link Truss, que corresponde al tipo de elemento recomendado para las armaduras. 13. Construye la malla. Da clic a Mesh dentro del árbol para que se active en la parte superior el menú del mismo nombre. Elige la opción Seizing y con el comando Edge, CTRL+E, selecciona todos los elementos de la armadura manteniendo presionada la tecla CTRL. Cambian a color verde. En la ventana Details of Seizing da clic a la derecha de Geometry y luego en Apply. Posteriormente despliega el menú a la derecha de Type y elige Number of Divisions. Debajo escribe 1.
Termina haciendo clic en Update y espera la conclusión del mallado. En la esquina inferior izquierda de la pantalla se muestra el progreso. 14. Aplica las cargas. Da clic derecho en Static Structural, A5, dentro del árbol y selecciona Insert, posteriormente Force. Con el comando Vertex, CTRL+P, escoge uno de los nodos con la carga de 90 kN, cambia a verde. En la ventana Details of Force da clic en Apply a la derecha de Geometry, despliega el menú a la derecha de Define By y cambia por Components, de esta manera se precisa completamente a la fuerza puntual aplicada. Recuerda que la referencia es el sistema global de coordenadas, por lo tanto, en los casos donde aplique debes incluir un signo negativo. Repite para el resto de los nodos con fuerzas puntuales aplicadas. En la esquina inferior derecha aparecen las unidades de trabajo. Cuida ese detalle al ingresar las cantidades en cualquier análisis que realices. Para el resto de fuerzas puntuales, de forma más cómoda elige el comando Force directamente del menú Environment activado en la parte superior. Sin que represente mayor problema puedes elegir primero el vértice y posteriormente el comando Force. Al final puedes seleccionar dentro del árbol todas las fuerzas puntuales y visualizarlas aplicadas en la armadura. (15) Impon las restricciones a los desplazamientos de traslación. Da clic derecho en Static Structural, A5, dentro del árbol y selecciona Insert, posteriormente Displacement. Con el comando Vertex, CTRL+P, selecciona el nodo con la articulación izquierda. En la ventana Details of Displacement da clic en Apply a la derecha de Geometry. A la derecha de las celdas X Component, Y Component escribe 0 para restringir el desplazamiento de traslación en la dirección deseada. En el presente ejemplo recuerda que ambos apoyos son articulaciones. Es recomendable restringir el desplazamiento sobre el eje Z, aunque teóricamente no hay necesidad por ser un análisis en el plano XY. Es muy común que el software marque un error si no se hace. En el árbol sustituye el nombre Displacement por apoyo-ISC dando clic derecho sobre él y eligiendo Rename. Repite los pasos para el nodo con la articulación derecha y usa el nombre apoyo-DER. Tanto las cargas como las restricciones a los desplazamientos deben configurarse nodo a nodo. 16. Selecciona o establece los resultados a obtener. Da clic en Solution, A6 y activa la opción Beam Section Results en la ventana Details of Solution, A6. Esto posibilita obtener los esfuerzos y deformaciones cuando los elementos que componen una estructura son vigas. En el menú Solution da clic en el comando Deformation. Es la forma que ANSYS Workbench denomina a los desplazamientos. Elige Directional y verifica que en la opción Orientation de la ventana Details of Directional Deformation diga X-Axis. En el árbol cambia el nombre de Directional Deformation, recién agregado, por Despl-X, desplazamiento sobre el eje X del sistema de coordenadas global, dando clic derecho y eligiendo Rename. Los cambios de nombre son sugerencias para identificar los resultados, sin embargo, pueden ser omitidos. Repite los pasos anteriores, pero en la opción Orientation opta por Y-Axis y nombra como Despl-Y. En el menú Solution despliega Beam Results Diagram, selecciona Axial Force y en el árbol modifica el nombre por normal-X. En el mismo menú despliegas 3, elige normal y cambia el nombre por SW-normal en el árbol. En la ventana Details of Normals 3, cerciórate que a la derecha de Orientation y Coordinate System los atributos sean X-Axis y Solution Coordinate System respectivamente. Da clic derecho en Solution, A6 y en el menú desplegable elige Force Reaction. En la ventana Details of Force Reaction, específicamente en el desplegable a la derecha de Boundary Condition, elige apoyo-ISC. Repite los pasos para el otro apoyo. Para ambos casos modifica los nombres en el árbol cambiando Force Reaction y Force Reaction 2 por React-ISC y React-D respectivamente.
17. Resuelve el problema y evalúa los resultados. Antes de solucionar el problema y de forma opcional es plausible modificar la cantidad de decimales que ANSYS Workbench utiliza al exportar los resultados a archivos de texto u hojas de cálculo. Cierra el submódulo de Mechanical y despliega el menú Tools en la página principal del proyecto. Elige Options, luego Appearance y al final de la ventana en el grupo Display cambia o conserva el número de decimales en Number of Significant Digits. Regresa al submódulo Mechanical dando doble clic en Setup. Al conjunto Model, Setup, Solution y Results indistintamente se le conoce como submódulo Mechanical al tratarse de un análisis estructural. Da clic en Solve dentro del menú Solution. En la esquina inferior izquierda aparece la barra de progreso y si todo es correcto, en el árbol los resultados aparecen con una marca de verificación positiva verde. Para este y problemas similares, los mensajes de advertencia son irrelevantes, es decir, no tienen efecto en la solución. Da clic en alguno de los resultados y presiona la pestaña Graph para acceder a los controles de animación. En la parte superior el menú cambia a Result y desde ahí puedes modificar la escala de visualización, aunque lo sugerido es Auto Scale. Antes de exportar los resultados, es necesario verificar en Options dentro de File que el archivo contenga las coordenadas de los nodos. Se logra activando las opciones Include Node Numbers e Include Node Location en el grupo Export. Para mostrar en pantalla los números de elementos y nodos hay que activar las opciones en la parte inferior de la ventana Preferences del menú Display. Posiblemente sea necesario dar clic en Mesh en el árbol para observar los números de elementos. Visualiza los resultados en pantalla. Sobre el árbol da clic en alguna de las reacciones y en la parte inferior izquierda aparecen las componentes de la reacción para cada apoyo. En el árbol da clic sobre normal-x, luego en Probe en la parte superior de la pantalla dentro del menú Result, desmarca la casilla Snap y da clic en cualquier ubicación sobre cada elemento para conocer la fuerza normal. Realiza lo mismo con el esfuerzo normal. Advierte que en la parte inferior se construye una tabla con los resultados de los elementos seleccionados. Finalmente exporta los resultados a un archivo de texto u hoja de cálculo dando clic derecho sobre cualquiera de ellos en el árbol, luego Export, Export Text File y elige la dirección, extensión y nombre del archivo. Sin importar el tipo de archivo elegido, por defecto se abrirá en Microsoft Excel. En caso de haber optado por una hoja de cálculo es recomendable guardarla nuevamente desde Microsoft Excel con la extensión XLSX para poder realizar y salvar gráficas y operaciones. En este caso se exportan los resultados de los desplazamientos de traslación de los nodos sobre el eje global. Si es la primera vez que lo haces, Microsoft Excel puede dilatar algunos segundos en ejecutarse. Por último, no olvides guardar el proyecto, lo cual puedes hacer desde la pantalla principal. Has concluido el tutorial. Socializa tus conclusiones con tus compañeras y compañeros y como recomendación, revisa las referencias bibliográficas sugeridas para complementar elementos teóricos sobre el tópico abordado en esta actividad.